Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, ingeniero electrónico, y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Para esta oportunidad vamos a mirar el condensador electrolítico. Bueno, antes de continuar, por favor, si a ti te gusta todo esto que tiene que ver con la electrónica, por favor no olvides suscribirte, dar un like, activar la campanita y lo puedes compartir para que varias personas también aprendan sobre esto que es importante dentro del mundo electrónico. Para este caso, el condensador. Entonces, comenzamos. Dentro del condensador electrolítico, ¿qué es un condensador? Bueno, un condensador o capacitor electrolítico, y para este caso es eléctrico, es un dispositivo que se utiliza para almacenar energía, o sea, en este caso sería carga eléctrica. Es un campo que utiliza dentro de él de manera interna es el campo eléctrico. Es un componente electrónico pasivo y su uso es frecuentemente tanto en circuitos electrónicos como en circuitos analógicos y digitales. Entonces esto es muy importante. Aquí tenemos una vista de los condensadores electrolíticos. También se tiene condensadores cerámicos, mire, de acuerdo al material, ¿cierto? Entonces aquí mire, o de poliéster. Bueno, sin embargo, esos condensadores lo que hacen es una función fundamental que la voy a explicar a continuación. Bueno, todo capacitor tiene la misma estructura básica, dos placas conductoras separadas por un dieléctrico aislante ubicado entre ambas. En ella se almacena la carga de energía cuando fluye una corriente eléctrica, y su dieléctrico debe ser de un material no conductor, como el plástico o la cerámica. Entonces aquí tenemos la estructura interna del condensador electrolítico. Mire, los separadores, el ánodo, el cátodo, y aquí se tiene el dieléctrico para que permita almacenar la energía. Si usted lo mira, el condensador, el terminal más largo es el positivo o ánodo, el terminal más corto sería el cátodo, y ellos tienen una lineecita donde indica que es el terminal negativo. Estos condensadores electrolíticos son polarizados, quiere decir que el positivo va al positivo y el negativo va al negativo. ¿Listo? También es importante que tienen diferentes voltajes. De acuerdo a ello, ellos soportan la energía y corriente que fluye en sus terminales. ¿Cómo funciona un capacitor? Entonces, al colocar un capacitor o condensador eléctrico en un circuito que tiene una corriente activa, los electrones del lado negativo se acumulan en la placa que se encuentra más cercana a ellos. Y por eso la carga del condensador, para este caso, mire, está dibujando, la carga del condensador es infinita. Mire, aquí le está dibujando. Q significa carga, entonces la carga del condensador es infinita. Cuando un condensador se carga y se quiere descargar, la carga es infinita y la descarga también es infinita, idealmente. Bueno, hablemos digamos en elementos que nosotros utilizamos. Por ejemplo, un equipo de sonido. Si usted puede darse cuenta, cuando usted apaga el equipo de sonido, queda una pequeña luz, digamos un LED, que informe que el sistema está encendido. Cuando usted lo apaga, el LED va bajando su luminosidad. ¿Qué quiere decir? Que el condensador se ha descargado o se está descargando cuando usted ha desconectado. Pero esa descarga es infinita, solo que ya no se puede visualizar, digamos, para el ojo humano. Bueno, continuamos. Cuando la placa ya no puede sostenerlos, mire que pasan al dieléctrico y a la otra placa, por lo que los electrones son desplazados de vuelta al circuito a través de una descarga. Entonces mire cómo aquí la batería carga el condensador en un estado o en un tiempo.
y en el otro tiempo, mire, cuando el switch cambia de posición, descarga el condensador, mire, a través del LED. Entonces mire, en este caso lo que estamos mirando es la carga y descarga de un condensador. Físicamente este es el plano eléctrico, para que usted lo tenga en cuenta. Entonces mire, durante un tiempo, por lo general ese tiempo se lo traduce a tau, ¿no? Tau es el tiempo de carga del condensador y el tiempo de descarga de un condensador. Entonces mire, para este caso se está descargando en el LED y se carga aquí en la batería. Entonces es una práctica que se suele hacer. En alguno de mis shorts que muestro cómo es la carga de un condensador, ahí se presenta este efecto. Entonces para que usted lo tenga en cuenta. Dependiendo de la capacidad del condensador puede almacenar más energía, que usted mira el tiempo de descarga más prolongado para un LED. ¿Qué es lo que hace en una tensión de salida en alterna? Miren, este es el funcionamiento para un sistema en corriente continua. Para un modelo de corriente alterna, lo que hace, mire, esta es una rectificación de onda que pasa a través de los diodos, mire, ya está rectificado aquí. Entonces lo que hace un condensador es realizar una pequeña carga aquí, mire, en este pico realiza una carga y él evita que haya esta descarga, mire, y simplemente lo que hace es tratar de sostener ese voltaje. Mire, aquí nuevamente se vuelve a cargar y aquí sostiene ese voltaje, se vuelve a cargar y sostiene ese voltaje. Eso es lo que hace un condensador en una fuente de regulación y que es muy utilizada en televisores, neveras, microondas, bueno, en todo sistema digital, y cualquier sistema electrónico tiene su fuente. Entonces mire que la fuente está a base de condensador, mire, y el condensador hace esto, elimina este rizo, mire, tratando de sostener ese voltaje y no se baje. Entonces mire, aquí trata de sostener y por eso no se baja el voltaje, o para tenerlo en cuenta. Esto se puede ver mucho mejor en un osciloscopio. Si a usted este contenido le gusta, por favor no olvide suscribirse, dar un like, activar la campanita y lo puede compartir para que varias personas también aprendan todo lo que tiene que ver con la electrónica. Bueno, la carga que almacena un condensador o capacitor es directamente proporcional al voltaje o a la tensión aplicados. Asimismo, su capacidad es proporcional a la de las placas e inversamente proporcional a la distancia entre ellas mismas, o sea, de las placas. Aquí tenemos, entonces podemos decir que este condensador que usted lo está mirando más grande va a almacenar más energía que este pequeño condensador. Estos tipos de condensadores se utilizan mucho en tiempos atrás en los televisores CRT, en el filtro de línea que se utiliza mucho. Bueno, y para sistemas un poquito más robustos, tipos industriales, se utilizan este tipo de condensadores por el mismo voltaje que están manejando. Continuamos. Un factor importante de estos dispositivos es la capacitancia, es decir, la capacidad del componente para almacenar energía en forma de carga eléctrica. Es importante tener en cuenta que el condensador almacena energía en carga eléctrica o campo eléctrico. Bueno, porque el inductor o la bobina que conocemos comúnmente, él almacena energía en forma de campo magnético y aumenta corriente. Y para este caso el condensador almacena voltaje a través del campo eléctrico. Bueno, el valor de la capacitancia de un condensador eléctrico se mide en faradios. Esa es la unidad de medida, el faradio, y es la relación entre la carga eléctrica almacenada y la tensión entre ellos. Entonces mire qué bonito, aquí tenemos lo que les mostré anteriormente, ¿no? La carga y descarga de un condensador. Entonces mire, aquí vamos a mirar un poquito más ampliada esta imagen, donde mire, tenemos la batería, aquí se hace la posición y aquí se organizan las cargas positivas y negativas, donde se almacenan. Posteriormente se hace el cambio de posición y aquí haría la descarga en el LED. Eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Entonces usted carga el condensador y descargaría de esta forma en placas paralelas. Bueno, estos condensadores se los conoce como placas paralelas, solo que están
enrollados compartiendo un mismo centro. Entonces, para tenerlo muy en cuenta. Bueno, continuamos. ¿Para qué sirve un capacitor? La función de un capacitor es almacenar una carga de energía que puede ser liberada en forma rápida. La carga y descarga de un capacitor es muy útil para, primero, almacenamiento de energía rápida. Los capacitores pueden almacenar energía y liberarla rápidamente, lo que los hace útiles en aplicaciones que requieren un aumento rápido de energía, como los flash de cámaras fotográficas y los arrancadores de motores. Entonces, mire, ahí es donde se está utilizando un pequeño condensador en esos casos. Bueno, vamos a mirar otro caso donde puede ser utilizado mucho el condensador. Niveles o nivelación de voltaje. En circuitos de fluctuaciones de voltaje, los capacitores nivelan el voltaje al almacenar en exceso de energía cuando el voltaje aumenta y liberarla cuando disminuye. Entonces aquí se tiene, miren, esto es una fuente para que usted lo tenga en cuenta. Miren. Entonces esta es la imagen que yo les mostré anteriormente, ¿sí? Aquí se tiene, miren, el puente de diodos, que es lo que hace la imagen de color rojo. Miren, esa rectificación de color rojo es lo que hacen los diodos, el puente de diodos, y el condensador lo que hace es esto, vea, la línea o la imagen de color o el gráfico de color azul. Eso es el efecto del condensador después del puente de diodos, para que usted lo tenga en cuenta y así lo puede usted mirar en un osciloscopio. Tres, generación de retrasos. Los capacitores pueden introducir retrasos en circuitos eléctricos, lo que resulta útil para actividades que requieren tiempos o intervalos específicos. Entonces, miren, aquí está la señal de salida, miren, y aquí crea el retraso. Tensión en el capacitor, miren. Trata de reducir estas caídas, miren, y retrasa el onda. La onda pues que está generando, miren, aquí está, es cuadrada y él aquí se carga y trata de que esto no caiga así, no la retrasa, ¿no? Retrasa el voltaje. O sea, trata de sostenerlo, es lo que hace, ¿no? Sostiene el voltaje para que no tenga esa caída. Bueno. Bueno, otra parte es la regulación de corriente. Los capacitores pueden suavizar los picos y valles en circuitos con corriente continua, ayudando a regular la frecuencia de la corriente eléctrica y crear un ritmo determinado en las tareas. Entonces aquí lo tenemos, miren. Regulación de corriente. Aquí tenemos la tensión y mire lo que permite el condensador, ¿no? O sea, esta es la señal y el condensador lo que hace es suavizar eso, ¿sí? Entonces, para que usted también lo tenga en cuenta. Bueno, espero todo este contenido de los condensadores le haya servido mucho y así entienda mucho mejor la electrónica. No siendo más, no olvide suscribirse, dar un like, activar la campanita y hasta una próxima oportunidad. Gracias.